Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida a nuestro espacio Lecturas Fundamentales de Psicoanálisis, en su versión Lecturas desde Lacan hacia Freud. Para los que no la conocen, se las voy a presentar muy brevemente a partir de esta frase de Lacan que se encontró Sebastián en sus lecturas y que dice lo siguiente: la condición de una lectura es evidentemente imponerse límites. Y nuestras lecturas desde Lacan tienen límites, límite que va de una pregunta a una respuesta. Esto quiere decir que concebimos la lectura como un pequeño proceso de investigación. Por eso el tema elegido a veces es necesario desarrollarlo en unas 3 o 4 sesiones. Para esta ocasión tenemos pensadas 4. Porque en la primera presentamos la pregunta, lo que nos inquieta, siempre partimos de un caso, formulamos la pregunta y buscamos caminos para resolverla, porque hay muchas situaciones que no conocemos. Entonces, tenemos 4 sesiones, la del sábado de hace 15 días, que ya está la grabación, si alguien la quiere ver está la dirección en la página de la sede. La de hoy 24 de abril, la del 8 de mayo y la del 22 de mayo. Se preguntarán por qué los colores verdes. Estos verdes quiere decir, este azul quiere decir que es dentro de lo que Lacan llama los tiempos lógicos, un instante de ver. Es decir, cuando uno se encuentra con lo que no sabe y que quiere averiguar, es un instante de ver que a veces asombra, generalmente asombra, y que da origen pues a la pregunta. Y el 24 y el 8 lo que queremos es escuchar a personas que están vinculados con el tema y con el caso que nos despertó, que nos originó estas lecturas, que son entonces, ya los voy a presentar, simplemente empezar con el primer límite, que es el tema. Nuestro tema es las paradojas de la justicia humana. Ese tema surge de una pregunta que, como decíamos hace 15 días, es el cambio de término, de significante, cuando las víctimas piden que lo que las FARC llamaban retención fueran nombradas con el nombre que realmente le corresponde, que es el de secuestro. Y ellos acceden, ¿cierto? Ellos acceden y eso nos llama la atención y entonces surge la pregunta de, bueno, ¿qué es lo que ocurre en el proceso de paz en Colombia al que habíamos estado un poco alejados? Empezamos a averiguar y nos encontramos con que este proceso de paz está, digamos, está en manos de lo que llamamos la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, pero que tiene diversas comisiones, como el Observa-JEP, ¿sí? Y la Comisión de la Verdad. Empezamos a buscar que vinieran a comentarnos, a contarnos de esa experiencia que no conocemos, queremos saber qué ocurre allá, y bueno, pudimos contar con la participación de Lucía González de la Comisión de la Verdad y de María Camila Correa por el Observa-JEP. Pero nosotros no solamente buscamos en los campos contar, escuchar las diferentes perspectivas, distintas posiciones diferentes a las del psicoanálisis, sino que nos apoyamos muy especialmente en la literatura. Ustedes saben que literatura y psicoanálisis van de la mano. Siempre que Freud o Lacan quisieron validar un descubrimiento en el orden del inconsciente, se apoyaron en un texto literario, ¿cierto? Y nosotros no podíamos estar ajenos a ello y por eso no solamente nos surge apoyarnos en la obra de Esquilo, Las Euménides, esa es desde la perspectiva literaria,
sino que necesitábamos alguien que desde la literatura nos puntuara esto que vamos encontrando, y bueno, nos encontramos con Memo Ángel, que ustedes lo conocen. Él es docente de humanidad, del Centro de Humanidades de la Universidad Pontificia Bolivariana, es escritor y obviamente tiene una cantidad de programas y de reflexiones sobre diferentes obras literarias que es una maravilla escuchar. Están los sonidos del Nobel, por ejemplo, tiene sobre los libros, sobre las nuevas ediciones, la otra historia también, un programa de radio. Eso, ustedes saben que es una delicia escucharlo y leerlo porque también es escritor. Entonces tenemos la participación de ellos tres, y vamos a darle inicio entonces a nuestro recorrido. Hoy entonces son los instantes, el instante de ver fue hace 15 días, estos son los tiempos para comprender. En este primer momento nos vamos a centrar en la reflexión sobre la JEP y la justicia transicional. Lástima que María Camila, pues como les decía, no pueda acompañarnos por un corte de luz que hubo en Bogotá. Ella vive en Bogotá, donde reside, pero nos envió sus respuestas en unos audios y vamos a tratar de, vamos a escucharlos y vamos a tomar nota de las preguntas que haya para ella, y seguramente ya nos va a acompañar en la próxima reunión del 8 de mayo. La pregunta entonces, para concretar y para que veamos por qué estos invitados, por qué las Euménides y por qué acompañar estos procesos, mejor dicho, por qué acompañar las reflexiones del psicoanálisis desde estas otras perspectivas, nos permite formular esta pregunta para que sepamos que esto es lo que queremos contestar en la última reunión del 22 de mayo. No la podemos contestar toda completa, pero acercarnos. Dice nuestra pregunta: ¿cómo podemos leer el proceso de paz en Colombia y su justicia transicional a la luz de nuestras conversaciones con los distintos invitados, de las Euménides de Esquilo y del psicoanálisis? Eso es lo que vamos a intentar. Sobre todo es pensar justicia transicional. Eso no lo pensó Esquilo, eso jamás lo pensó Esquilo en la época en que escribió las Euménides. Bueno, entonces, ¿cómo poder pensar qué es esa justicia transicional que da origen a las JEP y que surge de la intención de un proceso de paz en Colombia? Vamos a empezar, quiero empezar con la definición del tema, paradojas de la justicia humana, ¿cierto? Paradoja es un dicho o hecho que parece contrario a la lógica. Y nos dice este diccionario que, por ejemplo, perseguir la paz con la violencia es una extraña paradoja. En literatura nos dice que es figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones que aparentemente envuelven contradicción. Nacer para vivir muriendo es una paradoja. No sé dónde la inventaron, pero no me gusta cómo está expresada, pero es paradójico, ¿cierto? Vivimos muriendo, ¿cierto? Bueno. Sobre esa base, la paradoja entonces es una especie de banda de Moebius. Hemos pensado siempre la banda de Moebius como una posibilidad de pensar las cosas humanas, tanto desde el psicoanálisis como desde la literatura. En el psicoanálisis porque nosotros contamos con la hipótesis del inconsciente. Entonces, tenemos la conciencia, lo que hacemos todos los días, y aquello que se manifiesta desde otra escena, desde otro lugar, que es el inconsciente y cuya muestra la tenemos todas las noches cuando soñamos. Y en literatura, obviamente, porque los escritores, y de eso seguramente Memo puede dar testimonio y muchos ejemplos, los escritores no oponen un sentimiento al otro, por ejemplo, el amor y el odio. En general, se ama aquello que se odia y se odia aquello que se ama. Lacan utiliza la expresión odio-enamoramiento. Entonces, todos los afectos y todas las reflexiones de la literatura sobre la condición humana pasan por esa banda de Moebius. Entonces, vamos a tratar de pensar un poco nuestras paradojas de la justicia a partir de esta banda.
Es como la estrategia metodológica, pues, si vamos a hablar en términos de investigación, de que lo que leemos y de lo que hacemos aquí es una pequeña investigación, pues nuestra estrategia de lectura es esa banda de modelios. Entonces, en el programa, pues, están estas presentaciones, enseguida viene el marco de la conversación, voy a hacer un breve marco. Voy hacia el marco, perdón, Ana Victoria, me adelanto hacia el marco. No, espérate que ya termino de leer el programa. Luego vendrá una primera intervención de los invitados, después coordinada por Marcela, luego vendrá una conversación con Felipe a partir de una pregunta concreta, cómo creen ellos que puede incidir en el proceso de paz en Colombia, ese cambio de secuestro, de retención por secuestro. Luego vendrá la conversación con ustedes, con todos los asistentes, y finalmente tendremos una intervención a modo de conclusión y una invitación a la próxima y unas recomendaciones muy especiales. Vamos entonces con el marco. Este marco les quiero compartir, cuando hablamos de los temas humanos, tanto en literatura como en psicoanálisis, cuando uno termina de escuchar en una sesión analítica o después de leer un poema que nos toca o un cuento que nos llega, eso, nos toca, nos llega, hay efectos en nosotros. Y en los comentarios que recogimos de la conversación del 10 de abril, por ejemplo, una de las cosas que más nos manifestaban las personas que no necesariamente tenían vínculo con el psicoanálisis, sino de común, era que les había impactado lo que se dijo acerca de la ley del talión. Yo quisiera recordar esas dos frases que pusimos en contraste, y fue la primera, la de Ramón Jenner, sobre que la venganza era la ley del talión. Y luego Memo, en una intervención sobre los libros esenciales de una biblioteca, nos decía cómo en la Biblia estaba expresada la ley del talión y cómo era una ley justa, ¿cierto? Era una de las leyes más justas. En ese sentido, a la gente le impactó fue eso, la ley del talión. Y voy a plantearlo desde 3 casos, ¿cierto? Porque conocimos un caso, o vino a mi conciencia un caso que les voy a compartir, y es esta expresión, una hija por una hija. Hace ya, va a ser 11 años, una de mis sobrinas murió en la masacre de Guanteros, en Envigado. Tal vez algunos lo recuerdan. Había una disputa, una pelea entre 2 capos del narcotráfico, ¿sí? Que se habían jurado lo siguiente. Es que miren desde dónde empieza. Yo mato un hombre de confianza del uno. Si mato un hombre de confianza del uno, el otro va también a matar a los hombres de confianza del otro. Entonces resulta que donde estaba mi sobrina celebrando un cumpleaños, llegan, estaban también, coinciden los hombres de confianza de uno y llegan y los matan. Entonces es una ráfaga y ella muere, y muere de mi sobrina. Como se imaginarán, el impacto para mi hermana fue impresionante. Entonces lo que me dice mi hermana después de haber visto el video de la conversación del 10 de abril es que me dice, Vicky, sí, yo recuerdo que en esa época yo lo que pensé era que la única manera en que podían pagar los que habían matado a mi hija era de esa manera. Y pensé muchas veces, una hija por una hija, no hay otra forma de arreglar el asunto. Ella se extraña de pensar que es posible perdonar una situación así. Era su hija mayor, ella tiene 2. Entonces, esa expresión, una hija por una hija, yo dije, la comparto en las lecturas porque ese efecto, ¿cierto? Una comprobación de cómo esa ley está tan dentro de nosotros, ¿cierto?
y en un caso concreto. No tiene nada que ver con las JEP ni con procesos de paz, porque obviamente pues eso es de las bandas criminales, está por fuera de cualquier consideración, pero lo que se conserva es eso, ¿cierto? Como ella lo pensó hace 10 años, ¿cierto? En segundo lugar, quería remarcar la razón de la ley del talión y de qué manera es justa, en la medida en que Memo explicaba en su audio que el caballo relincha, tal vez recuerdan la historia, el príncipe va con su caballo, el caballo, una señora se atraviesa, el caballo relincha y la señora paga con su vida. El príncipe dice que la mate. Y decía, bueno, es justo, cómo el atravesarse, ese delito, entre comillas, de atravesarse en el paso del príncipe, se paga con la vida. O sea, no es proporcional el delito con el pago. Y entonces vienen las preguntas, ¿cierto? Bueno, y entonces cuando estoy en el orden de la justicia, primero lo que tengo que pensar es si el acto cometido se paga o no se paga. Si se paga, ¿quién lo paga? ¿El caballo? ¿La señora? ¿Quién? Y en ese sentido vienen muchas preguntas. A veces, y eso está dentro de las paradojas, como dice el refrán, muchas veces pagan justos por pecadores. O sea, que no todo un crimen no necesariamente lo paga el autor del crimen, ¿cierto? Entonces, esas son las preguntas que nos hacemos y que llevamos a esto que es el proceso de paz en Colombia, ¿cierto? ¿Quién paga? ¿Cómo paga? ¿Cuáles son los casos que hay que pagar? Y nos encontramos que la situación del secuestro era uno de los 7 macrocasos que está en manos de la JEP. Entonces, aquí le voy a ceder la palabra a Sebastián, que nos va a hablar un poquito de cuáles son esos 7 macrocasos para que tengamos como ese marco de referencia y poder ya darle la palabra a nuestros invitados en la primera parte de la conversación. Adelante, Sebas. Sí, bien. Gracias, Ana Victoria. Ciertamente estos 7 casos no son cualquier cosa, porque resumen bien qué es la crisis de violencia en Colombia. La aborda de manera sensible y como total, después de todo. Estos 7 macrocasos han sido priorizados por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, siendo una de las 3 salas de la justicia de la JEP. La Sala de Amnistía e Indulto y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, por su parte, también adelantan y desarrollan el tratamiento jurídico de otros casos de su competencia. El primer caso que tenemos sería la retención ilegal de personas por parte de la FARC. Este busca reconocer a las víctimas de secuestro en Colombia. Hasta ahora ha acreditado unas 21.396 personas. También investiga los crímenes que usualmente acompañan el secuestro: el homicidio, la tortura, los tratos crueles, los atentados a la dignidad personal, la violencia sexual, el desplazamiento forzado, en fin, todas esas violaciones de la libertad. El caso número 2 prioriza la situación territorial de Ricuarte, Tumaco y Barbacoas en Nariño, y este intenta proteger a comunidades en peligro, específicamente como los indígenas, los afrocolombianos, los campesinos, las mujeres y los integrantes de la LGBTI. El caso 3 habla acerca de las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, los falsos positivos, es decir. Curiosamente, su intensidad fue más elevada en 2006 y 2008 que en cualquier otro momento, con 1.257 víctimas. Ya para el cuarto caso, se prioriza la situación territorial de la región de Urabá. Aquí se investiga el desplazo forzoso específicamente y el despojo de bienes, además de lo que acompaña este proceso: la muerte, violencia, la desaparición, la tortura. Después el caso 5 prioriza la situación territorial en la región de norte de Cauca y el sur del Valle de Cauca. El macrocaso 5 en específico es muy importante para la JEP. En el norte del Cauca y el sur del Valle han convivido históricamente pueblos especialmente vulnerables. Las violaciones de sus derechos humanos son abundantes y están muy bien documentadas. El caso 6 incluye la victimación de miembros de la Unión Patriótica. Claro, entre 1984 y 2003, es decir, durante unos 29 años, los integrantes del primer partido político nacido en un proceso de paz de Colombia, la Unión Patriótica,
fueron perseguidos, asesinados, desaparecidos, obligados al exilio, en una campaña de eliminación política histórica que también se conoce muy bien. En el caso número 7 ya se aborda el reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado, que también es muy conocido aquí en Colombia. Bueno, entonces después de esos 7 casos y ahora que nos vamos acercando a digamos, a la conversación entre los invitados, quisiera retomar la palabra conversar, ¿sí? Quisiera como poner ese punto antes de pasar. La palabra conversar viene del latín conversare y significa vivir, dar vueltas en compañía. Y esto lo resalto para que recordemos que llegar a una respuesta, como decía Ana Victoria, implica tiempo, implica dar vueltas y también escuchar puntos de vista, o sea, que no se llega a una respuesta de golpe, sino que hay un camino y es el que, digamos, estamos tratando de seguir. Por eso ahora tenemos un espacio para que cada uno de los invitados nos cuente un poco acerca de su experiencia sobre la justicia. Tenemos unos 10 minutos como máximo para cada uno. Primero, bueno, como María Camila no está, pero nos envió unos audios, vamos a escuchar sus audios sobre su experiencia en el observatorio, en el ObservaJEP. Aquí me adelanto un poquitico. Para quienes de pronto no saben o no lo tienen tan claro, el ObservaJEP es un observatorio académico creado por la Universidad del Rosario y la Universidad de La Sabana en Bogotá. Se ha propuesto monitorear desde una aproximación jurídica el diseño institucional, el funcionamiento, la implementación y el impacto de la JEP con el fin de determinar el cumplimiento de sus objetivos. Luego escucharemos a Lucía González, que está con nosotros desde su experiencia como integrante de la Comisión de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y finalizaremos este espacio de intervención libre con Memo Ángel desde sus experiencias o lecturas respecto a la justicia. Voy entonces primero con estos audios. Vamos a escuchar a María Camila. La primera pregunta pues, que se le hizo a ella era que nos quisiera compartir de su experiencia en el ObservaJEP. Bueno, respecto a la primera pregunta, pues igual yo trabajé 1 año y medio en la JEP, entonces pues digamos en mi experiencia puedo decir que administrar justicia, una justicia transicional, que es una justicia distinta, una justicia que tiene unas finalidades muy específicas, pues presenta muchos retos más cuando quienes administran justicia vienen acostumbrados pues a la justicia ordinaria y implica también un cambio de paradigma y también administrar justicia pues en un ambiente tan polarizado es muy difícil porque digamos como las críticas de afuera no dejan de golpear digamos la institución y desde el ObservaJEP lo que he podido ver es que la jurisdicción está haciendo un esfuerzo digamos por cumplir como con su deber en el sentido en que tiene que luchar a toda costa contra la impunidad, pero también tiene que abogar y permitir los espacios, digamos, para que haya reconocimiento de verdad y que las víctimas puedan saber exactamente qué fue lo que pasó y el país. Okay. Eso pues es lo que responde María Camila y le doy la palabra entonces a Lucía. A Lucía, adelante. Voy a dejar de compartir pantalla un momentico. Bueno, muchas gracias Marcela, muchas gracias Ana Victoria por esta invitación. Me gustaría mucho saber qué tiempo tengo para esta intervención. Espero 10 minuticos. Ah, bueno, no, yo creo que es súper suficiente. Voy a hacer una introducción y me da pena pues con los que ya saben mucho sobre el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, pero es importante que todos homologuemos como algunos conceptos. Y eso nos va a permitir después dar la discusión más adelante sobre la pregunta que nos hacemos sobre los cambios de significados y significantes que son tan importantes en este proceso. En lo que estamos hoy es en un tránsito de una justicia punitiva a una justicia transicional. Y más bien que de una justicia punitiva a una justicia transicional a una justicia restaurativa.
Y esa justicia restaurativa obliga a hacer un cambio de paradigmas, como lo decía la compañera anterior, muy grande. Un cambio de paradigmas porque se funda en la restauración de los derechos de la víctima, pero también en la posibilidad de que el responsable tenga una oportunidad, pueda resarcir sus penas y pueda reintegrarse de manera armónica a la sociedad. Y eso está muy lejos de lo que ha sido tradicionalmente la justicia penal. La justicia penal nos ha habituado a señalar un culpable y a castigarlo, y ese culpable en esencia es un sujeto irredento, es un sujeto que no tiene redención, que no merece compasión y que nos ha metido en un círculo bastante inútil. Y nos damos cuenta que realmente pues es evidente, no hay que profundizar en que esa justicia no ha producido nada bueno para el país. Realmente un sujeto que es condenado y sobre todo que es condenado en las condiciones de condena que tiene Colombia, que no son iguales en todas partes del mundo. Hay países del mundo donde los espacios de condena tienen un nivel de dignidad que permiten algún tipo de reflexión y de elevación del espíritu. Pues lo de Colombia es precisamente condenar, señalar y condenar a una persona como responsable, poniéndola en las circunstancias más poco dignas, más abyectas y menos propicias a una reflexión y a una reconsideración de lo que se hizo o de lo que se es. Entonces, este propósito de la justicia transicional no tiene un marco teórico preciso. La justicia transicional se inventó en el mundo para transitar de un estado de cosas inconstitucional o sobre todo de dictaduras y de casos de afectaciones de lesa humanidad por la guerra o similares a un Estado de Derecho. Y entonces es una justicia transicional que ha venido construyéndose a través del tiempo, que ha venido afinándose en la medida en que se han ido dando las experiencias, porque la justicia transicional también parte de un principio y es de las especificidades de cada territorio y de cada condición histórica. Entonces, hoy podemos decir, la justicia transicional en Colombia tiene como referentes muy cercanos y hemos mirado con mucho juicio las experiencias anteriores, pero por supuesto esta es una experiencia también particular. También particular por el tipo de violencia, por la extensión de la violencia, por el tipo de actores que están comprometidos en ella, por la complejidad y el entramado de estos actores, por las condiciones políticas, etcétera. Y sobre todo, pues también el reto es avanzar sobre lo que ya se ha experimentado en otras partes del mundo. Y de hecho, pues en un momento, cuando quieran, podemos decir cuáles han sido esos avances. Como decía, esa justicia transicional está fundada en un principio restaurativo. La idea aquí no es solamente reconocer a las víctimas, reconocer su dolor, restaurar sus derechos y hacer una reparación, sino también abrir una oportunidad yo diría que de contrición y de reconocimiento por parte de los responsables, de manera que ellos puedan también volver a actuar en la vida civil como sujetos de derecho y que reconozcamos que son sujetos que pueden haberse equivocado o haber obedecido a contextos además explicativos que están por fuera de su dominio por muchas razones. Y la idea es que volvamos todos a constituir un Estado entre los diferentes de manera armónica. Esto exige un nivel también de comprensión y de empatía y de compasión mucho más grande que el que hasta ahora hemos tenido, por supuesto.
un nivel de compasión muy grande con las víctimas en primera instancia, de entender realmente qué es eso que les ha pasado, que no todo el mundo lo entiende. Pues no, hay que decirlo, parte de la dificultad de instituir un estado de paz en Colombia tiene que ver con que un buen sector de la población se niega a entender que eso que pasó en el cuerpo y en la sociedad y en el cuerpo de las víctimas, en sus relaciones, en el alma, en la cultura, pues es una cosa abominable que también nos resta dignidad a nosotros, es decir, que no solamente le resta dignidad a los responsables, sino también a nosotros como sociedad que no somos capaces de elevar la voz y decir basta ya, y intervenir de manera decidida para que se respete la vida y se respete la dignidad de miles, millones de personas en un país. Exige un nivel de comprensión mucho más alto de los contextos explicativos, qué es lo que hace que en una sociedad se den este modo, esta cantidad, estas particularidades y esta pervivencia del conflicto armado. No es, como decía el ministro de Defensa, que se murió, el finado ministro de Defensa, un conjunto de malos contra unos buenos. Si eso fuera así, la vida sería muy sencilla, pues entonces se trataría de eliminar a los malos y dejar solamente a los buenos, y lamentablemente sobre esa hipótesis tan pobre está montado un sector importante de la sociedad, y yo creo que muy buena parte de la educación que hemos recibido tiene que ver con esa pobre noción de que hay unos sujetos que deciden hacer el mal sobre otros sujetos. Y por último, pues nos exige tener una mirada mucho más compasiva, mucho más empática, por lo menos mucho más crítica y menos justiciera sobre el responsable. Y preguntarnos, ese sujeto, ¿por qué llegó allá? ¿Qué lo llevó allá? Y con seguridad que ese que lo llevó allá, que le ha hecho ser lo que es, nos devuelve la pregunta como sociedad. Y eso es lo que este país se ha ahorrado completamente. Es mucho más sencillo señalar y ajusticiar que de preguntarnos cuáles son esos asuntos que es necesario resolver para que el país no tenga más guerreros. Y por último, pues nos exige mirar las responsabilidades que hay por fuera de los actores que infringen la violencia de manera directa. También eso ha sido eso es lo que se ha instaurado en Colombia. Es decir, es mucho más fácil condenar a los actores directos de la violencia que preguntarnos quiénes son los determinadores, quiénes son los financiadores, quiénes son los intermediarios y quiénes son los beneficiarios. Pero también preguntarnos cuáles son las condiciones objetivas y las condiciones culturales y emocionales que llevan a un sujeto a la guerra o a la violencia. La guerra puede ser una categoría superior a la violencia, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace y qué es lo que hay que resolver en la sociedad? Entonces, esto que estamos viviendo, pues exige un cambio cultural muy grande. Yo creo que pudimos haber hecho un trabajo previo más hondo, mucho más extendido, para que comprendiéramos qué era lo que a lo que nos íbamos en lo que nos íbamos a embarcar, y eso que tenía que ver con cada uno de nosotros, y no solamente con magistrados y jueces y comisionados, sino con nosotros, es decir, que exigía de nosotros meternos en esta tarea. Y de manera particular, este proceso de paz instituye una tríada en esa justicia transicional que no es tan común en general en otros procesos, y es crear ese sistema de justicia de verdad, justicia, reparación y no repetición en cabeza de la JEP, que es la cabeza judicial, es la que se encarga de identificar los responsables, de ponerles un castigo, pero es un castigo que
se atenúa en la medida en que haya más verdad. Es un cambio de verdad por castigo. Porque se entiende que es mucho más importante que haya un reconocimiento de parte de ese actor de lo que realmente hizo, porque importa que él lo diga y lo nombre y lo ponga pues casi que en público necesariamente, pues la mayoría de las veces es en público para restaurar su dignidad, pero sobre todo también porque el reclamo de las víctimas es la verdad. Las víctimas no están reclamando dinero, no están reclamando que los condenen, no están reclamando que los metan a la cárcel. Yo no he oído una sola víctima diciendo que se pudra en la cárcel, sino que nos diga qué pasó, que nos diga por qué pasó, y que haya una reparación que en este caso de la justicia transicional también debe provenir del lado de los responsables. Es decir, ellos también tienen que hacer un esfuerzo no solamente de nombrar, de reconocer, sino también de hacer un acto restaurativo que puede ser en dinero para las comunidades, o que puede ser una obra comunitaria, o que algo que además se concilia con las víctimas. Eso pues es un nivel mucho más alto de lo que ha significado unos señores allá juzgando a unos malos y metiéndolos a la cárcel. Lucía, sí. Perdón, ¿me puedo interrumpir? Y ahorita te volvemos a dar la palabra para que ya haya una conversación. No, espérame, yo termino en 3 minutos para decir las partes del sistema que si no se me quedan mochitas. Bueno. El otro es la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que lo que busca realmente es hacer una reflexión de orden ético y político sobre lo que nos ha pasado, que no tiene nada de judicial, no estamos buscando culpables, estamos tratando de entender la complejidad de lo que pasó. Y la otra, que es muy particular, es la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que obedece al estado de cosas pues Colombia puede tener 100.000 desaparecidos, y si ese dolor no se cesa, no va a ser posible la reconciliación. Gracias. Pero yo sé que van los 10 minutos, pero bueno, aprovechemos que la intervención de Camila fue breve. Lucía, porque muy rico todo esto que nos esclareces, pero también la pregunta ahí un poco, ¿qué te queda de esta experiencia que lleva? Según entiendo, la comisión en la que participas termina en noviembre su función. Todavía no es el momento del balance final, pero ¿qué nos puedes decir de tu experiencia particular, vos, Lucía, como sujeto? ¿Qué nos puedes transmitir de eso que has vivido en estos 2 años y pico ya? Esa pregunta es muy compleja y me demoraría, voy a tratar de simplificarla. Lo primero es que realmente bienvenida a esta justicia. La justicia anterior no nos llevó a nada ni nos iba a llevar a nada. Lo segundo es la tarea de comprender la complejidad del conflicto armado. Es una tarea absolutamente necesaria para poder resolver los asuntos que hay que resolver. Entonces es una tarea que ojalá mucha más gente entendiera. Y la tercera, que sí es un aprendizaje pues muy íntimo y muy personal, es esa posibilidad de comprender las razones del otro. Esas razones del otro es una cosa que uno quisiera que mucha más gente tuviera la posibilidad, porque eso nos evita el señalamiento y nos conduce a una acción mucho más proactiva y constructiva que la condena. Precioso. Y lo otro es que este es un país infame. Este es un país muy infame, este es un país que tiene un Estado infame y que tiene unas élites absolutamente infames, y que los combatientes son el síntoma de un estado de cosas infame. Ok. Bueno, y contame antes, porque no lo logré captar, entonces las tres partes son... La JEP. La JEP, sí. Es judicial. Sí. La CEP, que busca comprender la integralidad, la complejidad de esta cosa. ¿Esto la qué CEP, es? La CEP, es decir, Comisión de Esclarecimiento de la Verdad
La convivencia y la no repetición, que es muy importante porque está hecha para eso, no para ahondar la herida, sino para la convivencia y la no repetición. Y de hecho, pues sobre eso trabajamos concretamente. Y la otra es la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que obedece a ese contexto que tenemos de un país que puede tener mucho más de 100.000 desaparecidos. Ok, listo. Bueno, muchas gracias. Marcela, sí, continúa, por favor. Gracias, Lucía. Bueno, y le damos entonces ahora la palabra a Memo Ángel para que nos cuente sobre su experiencia. Bueno, yo ya sé por qué Lucía se pone gomina en el pelo, para que no le pare, ¿cierto? Por la tanta cosa que pasa en estos ¿Y por qué me lo pinto? ¿Cierto? Claro, uno tiene que andar ahí, tiene que andar con el pelo parado, ¿cierto? Una cosa tremenda. Pero, a ver, yo creo que ya, pues, Lucía ilustró la parte, como la mecánica que se está manejando, ¿cierto? Las palabras a las que se ha llegado. Pero yo parto de pronto para que hagamos una buena discusión a partir de ahí. A ver, cuando se habla con cualquier antropólogo, él va a decir, el hombre es un animal cruel. Y por eso existe el Tao, y por eso existen las religiones, y por eso existe el yoga o la yoga, para controlar a ese animal que hay dentro del hombre. Y para controlar a ese animal que hay dentro del hombre, se enseña a que sea humano. Se trata de enseñar a que sea humano. Nadie nace humano. Nos hacen humanos. Si a mí me hubiera criado un lobo, estaría aullando en este momento. Si me hubiera criado una gallina, estaría cacareando. O sea, depende de quién me críe. Ahora, nosotros a lo largo del siglo XX creamos una palabra peligrosísima, yo, cuando todos somos fruto de un nosotros. O sea, la lengua que estoy hablando no la inventé yo, me la dieron otros. La forma que tengo de la culinaria me la proporcionó otro. La forma de vivir me la proporcionó otro. La educación que tengo me la proporcionó otro. Y se nos olvidó hablar del nosotros y de mantener vigente la palabra nosotros. Incluso dentro del psicoanálisis, cuando se empieza a estudiar un trauma o un caso determinado, es porque hubo otro. Uno mismo no se produce las cosas, siempre hubo otro. Entonces ahí tendríamos que partir de la base de qué pasa en el país, que nunca hubo un nosotros. Una cosa tremenda. Yo leía por ahí en la BBC que Simón Bolívar, en cuestión de batallas, estaba por encima de Napoleón. Este señor ganó cualquier cantidad de batallas, pero no dejó nada construido. Ojo, Napoleón ganó menos, pero ilustró a Europa. Y dijo, hay que estudiar, hay que vivir más decente, incluso hay que untarse cosas en el cuerpo para oler mejor. Por eso hay una loción que se llama la 4711, la famosa colonia que le gustaba a Napoleón y que la siguen vendiendo. Entonces, a ver, ¿qué ha pasado? Nos han enseñado a ser humanos. En la educación que nos dan, privilegian la matemática, la memoria, pero ¿a quién le han enseñado a ser humano? Es más, ¿a quién le han enseñado a ser un colombiano? Colombiano no sabe quién es. O sea, que se cría como los conejos. Yo soy profesor de urbanismo en la universidad, de cuestiones de ciudad, y a nadie le han enseñado la historia de la ciudad. Entonces, ¿usted dónde vive?
Es una pregunta que yo le hago a los muchachos. ¿Usted dónde vive? O sea, está como cualquier gallina por ahí, ¿cierto? Como cualquier lombicita. ¿Le han enseñado a alguien lo que significa estar vivo? Una clase que se llama La Vida. Dentro de todos los que estamos aquí, ¿a quién le enseñaron vida 1, vida 2, vida 3? O sea, sabemos sumar, multiplicar, de memoria, como decía Rodolfo Ginasa, todo el mundo sabe dónde queda el Cauca, pero nunca le explicaron qué era el agua. Estamos llenos de ríos, pero ¿qué significa el agua? ¿Por qué estamos aquí hablando? Porque tomamos agua. La vida depende del agua. Entonces, esa falta de educación no ha hecho sino legitimar al hombre cruel. Porque nos mantienen en estado de crueldad. Me voy a ir con el filósofo que a mí me gusta, que se llama Baruch Spinoza. Spinoza definía la paz primero de una manera muy interesante. La paz no es la carencia de guerra. La paz es la sed insaciable de justicia. Entonces había que preguntarle entonces, bueno, ¿y qué es la justicia? Y él va a definir la justicia como aquello que me indica que lo del otro es del otro y nada más, y de nadie más. Lo del otro es del otro y de nadie más. Vamos a explicar este concepto para que nos veamos. A ver, la vida del otro es de él, por lo tanto, está en lo justo que él esté vivo. Estar dentro de un lugar en la tierra está en lo justo, porque yo no puedo estar en el aire. Estar educándose en lo justo, porque yo tengo todos los derechos a saber qué es el mundo. Es más, hablemos de derechos humanos. Nosotros cada rato los derechos humanos los llevamos al extremo de la violencia, pero un derecho humano es que yo sepa hablar bien, correctamente. Un derecho humano es que yo sepa comer con una cuchara. En los campos de concentración lo tenían claro. El que tenga la cuchara sigue siendo humano. Si ya tiene que comer con las manos y beber como un animal, le quitaron la humanidad de encima. Lo que más valía era una cuchara. La cuchara me seguía dando la oportunidad de ser humano, de no tener que coger las cosas con la mano, beber como un animal. No tengo la cuchara. Es un derecho humano que me enseñen a vestirme. Es un derecho humano que tenga un espacio para mi intimidad. Pues, por hablar de unos poquitos. Entonces, esos derechos humanos básicos son los que me hacen cumplir deberes, porque los deberes también están por encima, ojo. Yo debo trabajar para poder pagar impuestos. Yo debo estudiar para tener propuestas inteligentes. Yo debo construir el país para que todos tengamos un país. Pero es que los deberes tampoco nos lo explicaron. Ni siquiera los derechos básicos nos lo explicaron. Entonces, en términos de Spinoza, a ver, hombre, a la justicia le pertenece, perdón, a la historia le pertenece ser historia, porque la estamos cambiando. Ese es lo justo de la historia. Al agua le pertenece ser agua, porque la estamos dañando. Porque es que estamos en un contexto muy peligroso. O sea, estamos acabando con la vida y estamos acabando con la biosfera.
por ahí derecho. O sea, estamos acabando con la vida del otro, por las condiciones de justicia que requiere el otro, pero también estamos dañando el mundo. Y estamos haciendo unas cosas terribles. Yo a veces veía o me hacía una pregunta, que por ahí la metí en algún programa. La gente enloquecida para que la vacunen, pero ¿para qué se va a vacunar? ¿Para destruir el mundo más aliviado o qué? Porque es que la vacuna no nos va a salvar de nada si seguimos dañando el país, si seguimos dañando las instituciones, si seguimos dañando el medio ambiente, si seguimos dañando la educación. ¿Para qué la vacuna? Para ser más cruel sin virus. Entonces ahí yo creo que tendríamos que hablar de varias cosas. Lo primero es lo justo, es aquello que ahora se tocó una palabra clave, que debo mantener siempre en buen estado, o si no, restaurarlo. Claro, si una persona pierde su condición humana, hay que restaurarla, así como se restaura un edificio, porque el edificio va a caer, se le cayó la fachada, se le cayeron las ventanas, hay que volverlo a convertir en lo que es. Hay una palabra que se maneja en física y que Spinoza la llamaba conatus, y en física se llama resiliencia. Por ahí en psicología han tratado de hacer eso. A ver, ¿qué es el conatus o qué es la resiliencia? Todo cuerpo tiende a ser el que es, para poder ser identificado, definido, situado y diferenciado. Por ejemplo, en física cogen un resorte y lo estiran y el resorte vuelve resorte, o lo deformaron y ya no es resorte. Pero la tendencia natural es que el resorte vuelva a ser resorte. La tendencia natural de un ser humano es que vuelva a ser humano. Por eso se puede hablar de restaurar, y podemos restaurar pues cualquier cantidad de elementos. Y en esa búsqueda de justicia, tener claro tres cosas fundamentales. Tenemos que tener un lugar en la tierra donde podamos hacer patria. La patria es construir en la tierra lo que yo tengo que defender si me lo van a quitar. Yo construyo la libertad, construyo la economía, construyo la salud, y si me la van a quitar, yo salgo a defender eso. Es que ahí hay algo que nos va olvidando, ¿cierto? Que no definimos las palabras. Ahora, por ejemplo, cuando se decía definamos la conversación, claro, vamos a definir la conversación. Definamos la palabra patria, es patrimonio, es lo que yo tengo, lo que yo defiendo, porque me permite vivir dignamente. Son unas definiciones tremendas, ¿cierto? Ahora cuando Ana me habló de las Euménides, dije, es una maravilla, las Euménides son las bien situadas, así como Eulalia es la que bien hablada, como Eugenia es la bien nacida o de buen origen, y como el eufemismo es lo bien decorado. Porque no está olvidando una cosa, todos llegamos y lo volvemos pedacitos. Yo soy profesor de una maestría de bioética. Yo decía, pero ¿de qué estamos hablando? Si la ética es una sola. Y toda tiene que ver con la vida en todas sus formas. La justicia es una sola. Una sola. Pero la partimos, la dividimos y a lo último no sabemos de qué está hablando. A mí alguien me decía una vez que en Colombia lo que nos mataba era la mentalidad sancocho. Sancocho nos ha hecho mucho daño, porque a un sancocho le echan de todo, ¿cierto?
y de repente uno no sabe qué está comiendo, pues sí, ahí cayó un repollo, cayeron 2 yucas, 3 papas, una carne gorda, como dicen por ahí, o pecho, yo no sé cómo se llama, hueso, 2 legumbres, a eso le cae de todo. Y se nos olvidó, definamos las palabras, una sola. Porque una sola es la que me permite saber de qué se trata. La ética es la enseñanza de la moral, y la moral es aquella costumbre que se tiene como buena porque no causa dolor. Así es simple. Es aquella costumbre que se tiene como buena porque no causa dolor. Y eso es lo que hay que enseñar. A mí me encanta, por ejemplo, con mis alumnos de arquitectura. ¿Qué es la arquitectura? ¿Qué es el arquitecto? El que construye la morada del hombre. ¿Y qué es la morada del hombre? Donde puede ejecutar sus mejores costumbres, porque se vuelve humano. Mire, cosas tan simples como esas. Entonces tenemos que empezar a definir. Vamos a hablar de la justicia, pero la justicia con relación a la vida, la justicia con relación a la economía, la justicia con relación al territorio, o sea, la economía, ¿cierto? La ecología. Vamos a hablar de la justicia con relación a la educación. Vuélvame humano, yo no quiero sino ser humano. Y como humano me vuelvo un buen físico, un buen químico, un buen médico, un buen carpintero, un buen panadero. Y yo creo que tenemos que partir de ahí, empezar a construir con lo que hay, pero no empezar a coger el palo, sacarle astillas, partir las astillas, trabajar el aserrín y a lo último a la gente se le olvidó que eso era un árbol. ¿Usted no ha visto que en Colombia al árbol le dicen palo? O sea, es algo para quemar o para pegarle a otro. Y no se han dado que eso cuenta es un árbol, eso tiene unas raíces, eso tiene ramas, eso da flores, frutos, semillas. Ahora, coja como ejemplo el árbol, que ha sido la gran figura para crear seres humanos. Dígame qué tan profundas son sus raíces. Hay que tener en cuenta que donde uno siembra un árbol, él busca vida. O sea, debajo de un árbol hay agua. Hay agua. Y entre más profundas sean las raíces, más difícil es que el viento o la tormenta tumbe el agua. Ahora vuelva a esas raíces, fundamentos, principios, saberes para vivir bien. El bien vivir. Nosotros decimos, a ver, pensemos estrategias de bienestar, pero nadie desarma la palabra. Bienestar es estar bien. Estar bien en la economía, estar bien en la política, estar bien en la literatura, estar bien en la psicología, en el psicoanálisis, bueno, lo que usted quiera. Ahora, usted dentro de esos fundamentos crea un tronco enorme que es una comunidad. ¿Cierto? Por eso cortan un árbol y ahí vemos cuántos años hay, cuánto ha vivido. Ahora se decía una cosa, sí, déme... Ya soy la encargada de los cortes, sí, pero dale, claro. Dale, termino. Eso es lo justo. Ahora se decía literatura, nacer para vivir muriendo. Esa es una idea de Séneca que decía que nosotros llegamos vivos, muertos a la muerte. Eso le dañó el cumpleaños a un montón de gente, porque cada vez que uno cumple años es años de muerto, ¿cierto? De todo lo que ya no se acabó, de todo, que es algo que nos mata a nosotros, pendientes del pasado. El pasado ya pasó. Tenemos que firmar para que no vuelva a pasar. Pero ya el pasado pasó. Eso lo tenía muy claro Bertrand Russell.
Todos en este momento tenemos la misma edad, porque el pasado ya pasó, no existe. Y el futuro no ha llegado, no existe. No tenemos sino presente. Y bueno, ahí paro en respeto a lo pactado. Listo, muchas gracias. Bueno, voy a compartir pantalla otra vez, otro momentico. Regálenme un segundito. Y bueno, después de estas intervenciones libres, seguimos con la conversación entre invitados que la va a llevar Felipe. Felipe, adelante. Así es. Así es, buenas tardes a todos y todas, un saludo especial a los invitados. Yo quisiera recoger brevemente algunas ideas de los invitados. Me parece muy importante ese acercamiento que realizó la comisionada Lucía al principio a lo que es el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, bajo la lógica de justicia transicional. En una sociedad pues en transición Felipe, como la colombiana. Felipe, Sí. me disculpas. Marcela, dejas de compartir para que en primer plano queden quienes van a hablar. Te agradezco. Decía que esa aclaración, esa introducción tan valiosa que hacía la comisionada permite situar a Colombia como es, una sociedad en transición, porque nos permite reconocer un objetivo primordial de este tipo de justicia, que es solucionar las evidentes y existentes tensiones que se han presentado siempre entre la justicia y la paz, entre esos imperativos jurídicos de satisfacción de los derechos de las víctimas y de los victimarios, un poco en la misma línea, y trato de aunar de esta manera lo que decía el profesor Memo sobre qué es ser humano. Pareciera que este tipo de justicia transicional centra esa pregunta para, desde el trabajo que hace, por ejemplo, la Comisión de la Verdad, entender ese hombre cruel y su lugar en el conflicto, pues del cual se trata de transitar en este país, que no es fácil. Ahora bien, todo esto traído a la realidad es precisamente lo que queremos hacer o evaluar en este instante, para comprender desde los puntos de vista de los invitados y la retroalimentación que tendremos al final con los espectadores. Y para entrar en materia, quiero contarles que tendremos 3 momentos de preguntas. El primero será a partir de una pregunta central que Marcela enseguida nos va a compartir pantalla. Los invitados tendrán lo mismo, 10 minutos máximo para compartir sus respuestas, y escucharemos una pequeña respuesta que nos compartió también la profesora María Camila. El segundo será a partir de un par de preguntas que quedaron resonando por parte de los asistentes en la primera conversación del 10 de abril, para finalmente en ese tercer bloque pues atender las preguntas o comentarios de los asistentes. Así que de este modo comenzamos el primer bloque. Ahí sí implica compartir pantalla, Marcela. Sí, les comparto un minutico y vuelvo a... Aquí está la pregunta, Felipe, y paso de una vez a la pregunta, a la respuesta de María Camila. Exacto, esa es la pregunta que nos ha interrogado desde el principio. Secuestro en lugar de retención, un cambio de significante ante la JEP. Y le preguntamos, o les preguntamos, ¿cómo creen ustedes que puede incidir en el proceso de paz colombiano este cambio de significante? Empecemos escuchando esa breve intervención que nos envió la profesora María Camila. El cambio de nombre del caso 001 pues realmente obedece a un tema netamente jurídico, y es que en el auto 019 la JEP lo que hace es, entre comillas, imputarle, bueno, por decirlo de alguna manera, le imputa, le dice al secretariado que se les está acusando de la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad, y el cambio de nombre obedece a que, como se denomina en sede internacional, digamos, a la acción de privar de la libertad, si es un crimen de guerra se le llama toma de rehenes, y si es lesa humanidad se le llama graves privaciones de la libertad. Entonces realmente el nombre obedece a la denominación que se le da a nivel internacional como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, que son las más graves actuaciones que puede haber, ¿no? Sí, esto es un tema complejo, y sobre todo ir entendiendo ese lenguaje jurisprudencial que es importante en el proceso. Pero desde la experiencia o de la comisionada, ¿cómo podría respondernos
esta pregunta. Tiene la palabra, comisionada. Yo creo que hay como un avance muy grande en esta justicia, y es que el saber de esta justicia se convierte en un saber social. Si echan cabeza del proceso anterior de justicia transicional que vivió Colombia, que fue el de justicia y paz, que fue en el que se desmovilizaron fundamentalmente los paramilitares, no supimos nada. Es decir, una justicia que, a pesar de que fuera transicional, no nos sirvió para nada como sociedad. Hoy los paramilitares dicen, nosotros llevábamos 16 años en audiencias, cada uno tiene más de 20.000 horas de audiencia, y eso no le sirvió a nadie para nada, para reflexionar, para entender, para preguntarse. Esta justicia tiene una cosa muy bella, que es esa de la JEP y la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Lo que tienen es una conversación con la ciudadanía en torno a su propia misión. Su misión no es secreta, su misión no es para guardarla en los anaqueles. Entonces la JEP en esta sentencia pues no solamente señala quiénes son los altos responsables, porque aquí no se juzgan los responsables directos, sino fundamentalmente los más altos responsables, que así son casi siempre las justicias transicionales, sino que hace una reflexión profunda y hace una descripción de lo que significa a la humanidad este hecho gravísimo, que lo llaman retención arbitraria, precisamente por lo que decía María Camila, porque está inscrito en el derecho internacional humanitario, en el derecho internacional de esa manera. No está la palabra secuestro solamente está prevista como en la legislación, pero no en la legislación internacional de los derechos humanos. Entonces es muy importante darle esa categoría como crimen de lesa humanidad y crimen de guerra. Y además dice, no solamente fue la retención, fue todo lo que eso significó en abuso, en humillación, en degradación, y hace un discurso que pues se ha venido más o menos explicando, pero que está ahí para que la sociedad aprenda, como decía Primo Levi, de lo que es capaz el ser humano. Y por último, también hay un aprendizaje muy bello, y es que nos encontramos con unas víctimas que son sujeto político, es decir, no son unas pobres víctimas, no son solamente víctimas, se instituyen a sí mismas como sujetos políticos, y entonces deliberan y preguntan por qué retención arbitraria y no secuestro. Y entonces están buscando que realmente haya una denominación lo suficientemente comprensiva y lo suficientemente determinante, y bueno, la JEP les explica por qué hace ese cambio de palabra. Secuestro es una palabra que en el derecho internacional humanitario no existe como tal. Existe la retención arbitraria, que puede ser también retención de rehenes, que está aceptada. Tú puedes tener un rehén en el marco de las batallas, de las guerras. Lo que no puedes hacer después es maltratarlo o matarlo después de reducida su libertad. Entonces es todo yo creo que es un aprendizaje muy bello, es una inscripción del país en una justicia internacional, y es una inscripción de las víctimas y de la ciudadanía en un debate que enriquece. Y que en últimas eso es lo más importante, figurar o posicionar en el centro de las víctimas. Lo que ellas decían en septiembre del año pasado era algo muy particular, y es que esa palabra de retención maquillaba parte de la atrocidad. Ahora, después viene el diálogo con la JEP, pero ir decantando un poco esa situación nos permite acercarnos. Profesor Memo Ángel, ¿cuál sería entonces su respuesta a esta pregunta? A ver, hombre, primero, sí hay que diferenciar mucho entre secuestro y retención, pero cuando se habla de retención arbitraria o retención ilegal, ya se está diciendo, están reteniendo contra mi voluntad o contra mi aquiescencia, ¿cierto?
porque o si no, yo hablaría de retención en la fuente que me han hecho, o sea, me han secuestrado plata por todos lados, ¿cierto? O cuando la gente sufre retención en la vejiga, pues, ¿cierto? Pero sí, se le agrega ese otro adjetivo y ya se aclara. Ahora, Lucía mencionó algo muy importante de cómo es una conversación con la sociedad, ¿cierto? Y cuando hablo de Primo Levi, me acordé de la trilogía de Auschwitz, que nos sirve para ver cómo será ese diálogo. En esa trilogía de Auschwitz, la primera es si esto es un hombre. Esa sería la primera cosa que tendríamos que conversar, ¿cierto? Poner esa palabra, ese título de ese libro, si esto es un hombre. Y para no empezar a pelear por todos lados, la tregua, hagámosle esto una tregua, que todo quede en su punto de qué es lo que vamos a manejar para poder entrar en ese último libro de Primo Levi, en esa trilogía que es tremendo, que son los hundidos y los salvados, donde él plantea algo que es muy llamativo, lo que él llama la franja gris, donde la víctima colabora con el victimario. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? O sea que ya la cosa no es de buenos y malos, sino que hay una franja gris. Y esa es la que tenemos que poner en claro para entrar a determinar que en ese mundo de la verdad no tiene lado, la verdad es total. Y la verdad nos involucra a todos. Y ahora, por ejemplo, decía, uno de los problemas en Colombia es la mala educación. Yo como profesor, ¿qué he hecho para que esa educación no sea tan mala? Ojo. Porque no es que alegremente diga, ¿cierto? La educación es mala, niegan, sí, pero ¿usted qué ha hecho? Cuando yo digo, el hombre es un animal cruel, ¿qué he hecho yo para no ser cruel? O sea, es que la verdad nos involucra a todos, absolutamente a todos, porque si no, estamos buscando el famoso problema pues de que heredamos de todo el mundo español, el culpable. Pero hay una frase de Jean-Paul Sartre, estamos condenados a la libertad, todo lo que nos pasa lo elegimos. Y alguien le preguntaba a Sartre, hombre, pero yo no, ahí viene un señor caminando por una calle y le cae un piano encima. Él eligió que le cayera el piano, no, pero eligió la calle, por dónde se iba a ir y a qué horas. Y caía el piano. Esto, o sea, entonces tenemos que empezar a pensar de esas maneras, ¿cierto? También todos ¿qué hemos hecho para que nos pase lo que nos pase, porque estamos eligiendo lo que nos sucede. Y ya después el culpable, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Si escogí el avión, escogí el piloto que iba borracho, se levantó y se estrelló. Qué pesar, es lo mismo que está pasando ahora con el COVID. Hay un montón de víctimas, pero nadie dice cómo lo pilló. Y eso le para el pelo a los médicos también, pues que ya no damos más. Viene la gente, sálveme, sálveme, pero no te dijeron que no te fueras a bailar, no te dijeron que no te abrazaran, no. Y eso de la verdad, de ese diálogo de la verdad, tenemos que empezar todos a poner encima para que al fin nos pongamos de acuerdo, que esto no pase más. Porque el diálogo de la verdad es para que no pase más. Hasta ahí pues llego yo de pronto, y ahí hacemos una buena discusión.
Así es, muy interesante esa intervención desde esa mirada, que en últimas es lo que vemos que estamos logrando acá, conectarlas, amplificarlas, y de esta manera entonces vamos a mencionar este segundo momento de preguntas. Quedaron un par muy puntuales del pasado 10 de abril. La primera se la dirijo directamente a la comisionada Lucía, y nos preguntaban si ya se dio la condena por secuestro a estos 8 altos mandos imputados por el caso 01 por la Sala de Reconocimiento de la JEP. La imputación se dio en enero de este año, pero ella quiere saber un poco, claro, que sigue en materia de justicia, si hay un fallo, si hay una imputación y de qué manera. Adelante, comisionada. No, ese es un proceso mucho más largo. Ese es un proceso de profundizar sobre responsabilidades, de hablar también con los responsables menores, con los ejecutores y responsables de los secuestros, y tasar esa condena con víctimas, con un grupo significativo, un grupo representativo de víctimas, que es lo que ellas consideran que puede ser una restauración. Claro, y sobre las sanciones, sería importante que... Por eso, una sanción restaurativa, sí, que es lo que ellas consideran que puede ser una sanción restaurativa. Entonces, la JEP mide con las víctimas una sanción restaurativa que puede ser si pago en dinero, si pago en obras, si un tiempo de retención domiciliaria, cárcel, si hay toda la verdad no va a haber cárcel. Y esa es la promesa, porque realmente nadie se desmoviliza para meterse a la cárcel y morirse en la cárcel, quedarse en la cárcel. Nadie hace un pacto de paz para condenarse a sí mismo a la cárcel. Yo creo que ya es también suficiente castigo lo que les está pasando. Suficiente no, pero es importante, tiene que ser muy duro lo que ellos están oyendo y a lo que ellos tienen que enfrentarse, porque ellos salieron pensando que iban a ser recibidos un poco como héroes. Ellos salieron justificándose, y hoy pues tienen que reconocer que la guerra es infame y que la guerra los degradó y degradó las actuaciones profundamente. Entonces, ahí también yo quisiera decir que, por ejemplo, nosotros cambiamos la palabra victimario por la palabra responsable. Y yo creo que en ese tipo de cosas, y lo digo es por lo que ustedes están poniendo la palabra secuestro, retención, y así estamos transformando muchas cosas en el lenguaje, porque la palabra responsable nos permite, por un lado, no tener una definición esencialista. Es decir, ese sujeto es responsable de sus actos, pero además es otras cosas. Puede ser un buen papá, puede ser un buen hermano, puede ser un sujeto con capacidades sociales, es decir, también para tener de dónde cogerlo. Y segundo, porque hay otros que no podríamos llamar victimarios, pero que también son responsables. Entonces hay una categoría de responsabilidades que es muy importante también tenerlas claras. Aquí hay responsables de mucho tipo, responsables políticos, responsables económicos, responsables, la iglesia es responsable de muchas cosas. Entonces hay que ampliar ese cosa, pero también no definir el ser por una acción. Yo levantaba la mano, es que no encontré el muñequito para levantar la mano. Pero le iba a hacer una acotación a lo que dice Lucía, es que eso es evidente. Después de la Segunda Guerra Mundial, habían 80 millones de nazis. Vamos a meter a todos a la cárcel, ¿ok? Entonces ahí es donde se crea algo que tiene que ver con la justicia restaurativa. Pues queridos, van a empezar a trabajar por reconstruir el país, por reconstruir una democracia y reconstruir una economía justa. Y el que no lo haga, aquí le tenemos el sumario. Así de simple. ¿Cierto? Entonces quería simplemente acotarte eso a lo que decías tú.
Memo, y en relación precisamente a ese comentario de la justicia restaurativa, es que nos hacían la segunda pregunta en la sesión pasada, y ella preguntaba textualmente si efectivamente hay un cambio de fondo en relación a la justicia retributiva y restaurativa en el país, en medio de todo este proceso que se adelanta. ¿Cómo podría responderla? Hombre, yo creo que de fondo la creación de un mejor ciudadano. Es que aquí hay una cosa que también es clara. O sea, yo me acuerdo de ese libro y esa película con Anthony Quinn tremenda, La Segunda Oportunidad. Por ahí había un aviso horrible que le pegaron aquí a los carros, maluco también se vive bueno. Eso es mentiras. Maluco no se vive bueno. Entonces pactemos para volver a ser gente que no tenga miedo, porque es que mientras tengamos miedo, eso es lo que nos vuelve crueles. Porque el hombre es un animal cruel, porque es el que más miedo tiene, porque es consciente de lo que hace. Entonces, a partir de ahí, tendríamos que pactar, volvamos a ser ciudadanos, volvamos, me comprometo. Esos compromisos que logran la gente en un momento dado. A mí me ha llamado mucho la atención Vietnam. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo pactó esa gente para ser el país que hoy en día es? Pero que pactaron. No todos cogieron un helicóptero para irse para los Estados Unidos y después hacer películas de Clint Eastwood. No. Ahí hubo un pacto poderoso. Y es el mismo pacto que se da entre los seres humanos. Es que en un momento determinado, si seguimos, nos destruimos todos. ¿Cuál es el problema de una guerra? Que el vencedor termina siendo más cruel que el vencido y por eso lo vence. Entonces, George Orwell decía una cosa muy clara. El mayor logro de un ser humano al salir de una guerra es que quede humano. Uno me pone a ver, los aliados hicieron cosas peores que los de los mismos nazis. Eso es una paradoja, Memo. Claro. Sí, pero es así. Pero es así. Salir más humano, querer cambiar, ¿cierto? Que digamos así, es eso que lo lleva a querer cambiar, que decía Lucía, ¿cierto? Como hay un proceso de reflexión que le permite dar una vuelta, digamos así, de la crueldad a la humanidad. Que Patrick Modiano tiene un libro que se llama Pedigrí, donde él va a explicar cómo los que terminaron la guerra en Francia siguieron en guerra. Es que por una guerra con una firma no determina. La gente sigue en guerra. Aprendió en 4 años a hacer trampas, contrabandos, a esconderse, y ya eso hace parte de su vida. Eso es una enseñanza muy bonita la de Modiano. ¿Cuánto nos demoramos para que se acabe la guerra? La posguerra en Europa duró hasta 1951. Matanzas, venganzas, tramposos. Por eso lo que introduce Lucía me parece supremamente valioso, esa diferencia entre los procesos de paz de la Ley de Justicia y Paz y la de ahora, y en ese punto coincide con el psicoanálisis, ¿cierto? Se coinciden 2 puntos, y es, en primer lugar, el ejercicio de la palabra. Es decir, si hay un ejercicio de la palabra como el que está promoviendo ahora la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad, todo este proceso, va a haber la posibilidad de un cambio, de un cambio subjetivo. Yo voy a adelantarme un poquito, entre otras cosas hago un paréntesis. Yo sé que en general este tipo de conversaciones y de charlas duran 1:30. Yo sé que nosotros nos vamos a llevar con las intervenciones de los participantes
un poco más, pero yo creo que vale la pena, ¿cierto? Estamos ya a punto de ir llevando como a la conclusión nuestra conversación de hoy, pero me parece importante, lo digo pues para quienes de pronto piensan que vamos a terminar a las 1:30, no, vamos a darle tiempo a la intervención de los asistentes y queremos también cerrar como de la buena manera esta conversación. Cierro el paréntesis y vuelvo a este punto de contacto con el psicoanálisis, ¿cierto? Que me compró. Digo que me adelanto porque al final vamos a hacer la invitación para la próxima y unas recomendaciones. Nosotros habíamos hecho unas recomendaciones para que escucharan unos videos, unos audios del Observajep para hoy, muy importantes, nos parecían muy significativos. Y para cerrar esta queríamos recomendar los programas de la Comisión de la Verdad. Son bellísimos, hay unos testimonios hermosísimos, se los vamos a recomendar al final, pero el que más me impactó, ese sí, pero fue mucho, y va en este orden de ideas, era el lanzamiento de una página de narrativas de excombatientes. Y Lucía presentaba ahí, interrogaba, o sea, es una conversación increíble. Pusieron a conversar a los paramilitares con los guerrilleros. A ver, ¿eso en qué cabeza cabe que iba a ocurrir algún día en nuestro país? Yo empiezo a escuchar y sí, cada uno habla, fueron muchas conversaciones según entiendo, pero lo que Lucía le preguntaba a cada uno de estos guerrilleros y ex guerrilleros y ex paramilitares que participaron en esa conversación era por su experiencia en ese ciclo de conversaciones. Y entonces decían que al principio entraban tensionados, ¿cierto? Mirando con resquemor el uno al otro, pero fue hermoso cómo la persona que conducía, las personas que conducían la conversación, no hicieron intervenciones que no iban en el orden de enfrentarlos, ¿sí? Sino de interrogar, de hacer la pregunta, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? Y en la medida en que empezaron a hablar y a escucharse, es que eso cuesta mucho, escuchar al otro, ¿cierto? Es absolutamente, sobre todo cuando uno no quiere oír lo que el otro va a decir, porque uno supone lo que el otro va a decir, uno no lo quiere oír, pero ser capaces estas personas de abrir sus orejas y un guerrillero escuchar a un exguerrillero escuchar a un ex paramilitar y viceversa, fue una cosa que me pareció asombrosa. Y más dos testimonios que recuerdo que me conmovieron mucho, que fue uno, tal vez Lucía me corrige, creo que es un ex guerrillero, si no estoy mal del ELN, que dijo, después de escucharlos a los paramilitares, me di cuenta que también eran seres humanos. Oigan, eso, pero, o sea, lo más esencial del mundo, pero después de haber sido enemigos a muerte, esa era su conclusión. Y yo decía, por Dios, si todo este proceso vale la pena aún porque este señor llegó a darse cuenta que el otro también era humano y reconocerlo. Y hubo otro que muy bonito también, hablando de cambio de significantes, un ex paramilitar que sufría, uno siente en la expresión un cierto sufrimiento, porque él dijo, nos dejaron, lo que más me alegra es que nos dejaron de llamar paramilitares. Y yo, o sea, ya le pesaba esa denominación. Entonces, esas dos, los testimonios son bellísimos, les vamos a dejar el link en la página de la sede para que lo vean, les recomendamos vivamente ese programa y muy especialmente este lanzamiento de la página, y ahí es donde nos encontramos, psicoanálisis, esfuerzo de la sociedad y de la JEP, porque las cosas vayan mejor. ¿Qué nos hace humanos? El ejercicio de la palabra. La educación es lo que decía, ¿cierto? Perfecto. Es educar, o sea, sí, nos enseñan el Cauca, pero no nos enseñan qué es el agua. Yo creo que eso es una lección muy bella para los docentes, para los que somos docentes. Pero también es eso, el ejercicio de la palabra, que no es solo yo digo, sino que es la capacidad de abrir mi oreja a aquello que no quiero escuchar y que me cuesta y que va a implicar de alguna manera querer un cambio. Lacan decía,
la condición para uno acercarse al psicoanálisis de alguna manera es que uno quiera cambiar algo en su vida. O sea, si uno no quiere cambiar nada, pues ¿para qué va a venir? ¿Cierto? Y ese empezar a cambiar va a implicar un ejercicio de palabra. Aquí encontramos un poco, sí, hay una voluntad de cambio, cambiar de la guerra a la paz, hay esa voluntad de alguna manera en los desmovilizados, toman esa decisión. Y bueno, el costo es tan alto del ejercicio de la palabra que me parece de lo más valioso. Yo no había captado esa dimensión, sí. Yo quería como... Victoria, déjame, yo te hago una cuñita claro muy pequeñita. Me parece que vale mucho la pena rescatar también los actos de reconocimiento que ha habido, porque son unos actos de palabra y son impresionantes porque hay que preparar a los dos lados, porque también quien ha sido ofendido tiene que construir un lenguaje para relacionarse con el otro que no sea, que no destruya la conversación. Y por ejemplo, está colgado en la página web el reconocimiento a Caldón, que las víctimas les dicen cosas dolorosísimas y durísimas a los de las FARC, pero ellos ya han hecho también un proceso y pueden nombrar las cosas. Y lo otro que yo les pediría que hagamos un esfuerzo todos es descentremos la guerra de solo la responsabilidad de los combatientes y pensemos quiénes y por qué están detrás de esta guerra, o cuáles son esas razones y esos modelos de democracia, de economía, de todo, que son los que hacen que esta guerra no pueda pararse. Entonces también en algún momento volvemos a hablar de eso, pues cuando quieran. 10 segundos. Yo creo que lo que hay que romper son las etiquetas. Este país es de etiquetas. Empieza a romper etiquetas y va a ver cómo siempre se sientan dos personas que son lo mismo. Comen, duermen, quieren, se quieren fumar un cigarrillo como yo ahora, en fin, ¿cierto? Pero rompa la etiqueta. Así es. Yo quería decir algo en relación a lo que han hablado sobre el diálogo, que es eso, es como un espacio como para la verdad del otro también, y que esa palabra verdad, que la trae Memo, que la trae Lucía, digamos que el psicoanálisis también tendría algo que decir acerca de lo que es la verdad del sujeto y que sería un punto interesante para, digamos, la última conversación, como bueno, ¿qué es la verdad desde el psicoanálisis y qué relación tiene con esto y con la capacidad de dialogar con el otro? Quería dejar eso apuntadito para después. Muy bien, sí. A mí me parece muy interesante todo al nivel que hemos llegado a esta conversación y un poco en la línea del comentario último de la comisionada Lucía, es comprender esas razones que han sostenido por estos más de 50 años la guerra, es un poco también lo que pretende ese informe, que ojalá nos pueda adelantar algo en la comisionada antes de irse. ¿Qué nos va a dejar el país ese informe en noviembre? Que creería yo que no va a contar grandes verdades, porque el conflicto armado para nadie es un secreto, tal vez ha sido el conflicto del que más se ha publicado, pero son esas verdades, son esos responsables que no siempre se relacionan con los grupos armados, sino que también hay estructuras políticas, bueno, organizaciones también del orden civil que han tenido un papel importante en eso. Ya al final, si nos da el espacio, la comisionada nos contará. Y de esta manera damos entonces el espacio para que los asistentes hagan sus preguntas, levanten la mano. Marcela estará coordinando también si nos escriben preguntas por el chat. Pueden prender su micrófono, que la palabra es de ustedes. Todo aquello que les interrogue es bienvenido, así que adelante. Luz Helena Gaviria, ¿quieres tomar la palabra? Adelante, sí. Bueno, gracias por este espacio, ¿sí? Pues a quienes nos invitaron y a los invitados, a Memo por su reflexión y a Lucía. Quisiera, Lucía, porque me quedó sonando mucho esto de transformando en el lenguaje. O sea, cómo fue saliendo semejante apuesta, ¿sí? De ir trayendo palabras, ¿sí?
que fueran teniendo un efecto en lo social, en el ser del ser humano, en este que dicen ahora, qué rico que ya no me nombran tal manera, sino de otra manera. O sea, me emociona, me conmueve esta apuesta que hicieron, pero eso tendrá una historia y un recorrido hasta llegar hasta donde están ahí, porque lo que invitaron era pensar la palabra retención y secuestro como un cambio, pero hablas de otras palabras, ¿sí? Y cómo eso incide en lo social, en el lazo, en el vínculo, esa nominación, ingresar en el lenguaje, porque al principio también decías que había que transformar y ayudar para que la gente entienda algo de esta justicia restaurativa. Y yo decía, pero esto tan difícil esta tarea. Pero en esto de ingresar significantes, palabras en lo social, el efecto, por lo menos para mí, me deja hoy una enseñanza grandísima, ese pequeño detalle, ¿sí? De que como una palabra ingresada en el discurso social, en el lenguaje, viene una nominación que tiene un efecto. Gracias, Mona, y a ese trabajo que hacen allá, y unas palabritas más para que nos enseñes. ¿Y qué le parece ese de victimario responsable? ¿Ah? Ese otro cambio, bellísimo. Y hay otro que también me gusta mucho, que es más nuevo, y es, ya no, a los de las FARC ya no los llamamos excombatientes, sino firmantes del acuerdo de paz. Que es ponerlos en otro lugar. Eso es muy bonito. Y bueno, la pregunta de Lucy es muy interesante, pero como uno no se da cuenta cómo se hacen esas cosas porque se van dando. Pero creo que tiene que ver fundamentalmente con el espíritu de la comisión. Como el espíritu de la comisión no es juzgar, y como la obligación es conversar con todos, en esa medida tú tienes que encontrar unas palabras que te permitan la conversación. Porque si tú pues vas a hablar con un victimario, no puedes hablar. Si ese sujeto es un victimario, ¿quién habla con un victimario? Entonces yo creo que es el espíritu de la comisión que se fue construyendo, porque tampoco es que llegáramos allá así todos bondadosos y a comprenderlo todo. Yo me acuerdo de las primeras discusiones, la gente no quería hablar con los paramilitares, los compañeros míos no querían hablar con los paramilitares, porque todos hemos estado más cerquita del diálogo con las FARC por alguna razón, de izquierda o de lo que sea, pero no queríamos hablar. Y, por ejemplo, tampoco era posible pensar que se pararan en el mismo escenario víctimas y responsables, porque los responsables eran, o los victimarios en ese momento eran considerados sujetos menores. Entonces, ya, por ejemplo, aprendimos que pueden compartir un escenario, porque el propósito los une, que es el propósito de construir la paz. Entonces son aprendizajes y son aprendizajes. Yo me pregunto cómo hicieron el acuerdo de paz en La Habana, porque ahí ellos no fueron capaces de construir lazo. Los negociadores de La Habana no construyeron lazo con los responsables, con la FARC. Ustedes, yo no sé si se dieron cuenta de las relaciones, eran completamente tiesas y por ejemplo, una crítica y una condena seguramente eterna es nosotros, porque somos amigos hoy de las FARC y de los paramilitares y de los militares y sí, es decir, ahí se construye una relación humana, profundamente humana, que termina siendo profundamente compasiva también. Hay una pregunta en el chat, es una pregunta para la comisionada Lucía. Dice, ¿qué retos tiene la Comisión de la Verdad en el propósito de esclarecer las verdades de un conflicto armado que no ha terminado, que sigue cobrando muchas víctimas a lo largo y ancho del país y en el contexto de un gobierno débil e indiferente? Para decirlo menos de este gobierno, ¿cierto? No, los retos son todos. Es una circunstancia muy adversa. Realmente no todas las comisiones de la verdad han tenido una circunstancia tan adversa, porque además los responsables de muchas cosas siguen en el poder, están en el poder.
Y eso hace muy difícil la tarea y hace muy difícil también que logremos que ellos entiendan que esta es una oportunidad para su redención, que es una oportunidad para pedir perdón, para decir el contexto nos obligó, no tuvimos la claridad mental o moral para reaccionar de otra manera, las condiciones. Es una oportunidad histórica para que uno pueda hacer un examen de conciencia, contrición de corazón y propósito de enmienda, ¿cierto? Que y acción de boca, como dice el psicoanálisis, pues nombrar la cosa para poderla sanar. Nos ha dado mucho trabajo que lo entiendan, porque tienen miedos reales. Ellos tienen unos miedos muy reales porque tienen miedos en relación a su estatus quo, tienen miedo en relación a sus acciones pasadas y tienen miedo en relación a sus posesiones. Es decir, cuántas cosas tienen hoy que son ganadas en la guerra. Y una guerra que se hizo para despojar y para quitarle el lugar a tanta gente. Pero entonces los retos son inmensos, los retos son no generar más polarización, el reto ante un daño de este tamaño y ante una persistencia de 60 años que nos impide decir las verdades de todo el mundo, pues cada uno quisiera tener una verdad. Esto no es una unidad de investigación. Nos decidimos concentrar en los factores de persistencia. Y los factores de persistencia tú los puedes ver desde hoy. Es decir, hoy lo que está pasando es consecuencia de los factores de persistencia que son históricos. Se transforman a veces en los modos, en los actores, pero si tú te vas hoy al asesinato de los líderes o te vas al desplazamiento de las comunidades indígenas en el Bajo Atrato o te vas a los factores de persistencia que están inscritos en el país desde tiempos inmemoriales y particularmente en este conflicto de los 60 años, y que tienen que ver con racismo, clasismo, patriarcado, con un gobierno de élites, tienen que ver con un desprecio por la ley, porque la ley no se hace respetar, porque quien imparte la ley no la respeta, tienen que ver con cosas mucho más estructurales que eso del campo de batalla donde se libra una guerra que ni siquiera tiene suficiente explicación. Entonces, por eso vamos a por los factores de persistencia para poder abrir una pregunta de hoy. No es una pregunta de hoy para mañana, no es una pregunta para el pasado, es una pregunta de esto, ¿por qué no sigue pasando? Y el resto pues de la oposición y todas esas cosas, eso es, uno se hace loco, no más. Porque sabemos que no solamente es Colombia, pues es la posverdad, es un mundo muy adverso. Yo iba a hacer una pequeña acotación, porque es que Luis me vino a la cabeza. Alguien me dijo una vez mirando a las montañas de Medellín, Memo, ¿cómo te parece ese problema? Y yo le respondí, de pronto el problema no somos nosotros. Memo, pero amplía un poquitico esa frase enigmática, cerradita. Ábrela un poquito. No, porque es que estamos viendo que el otro es el problema y no nos estamos viendo nosotros como el problema de él. ¿Cierto? Es que ¿cuál ha sido el problema de las tierras? ¿De dónde nace eso? Vea, aquí hubo un intelectual católico radical que se llama René Uribe Ferrer. Uno de los hombres más brillantes que ha dado el pensamiento conservador. Y él decía, los descalabros que crea el capitalismo son los que crean el comunismo. Así de simple. Y estoy hablando de René Uribe Ferrer. Entonces, si yo propicio el mal o que las cosas no funcionen y veo ya que no funcionan, porque el problema es lo que yo mismo propicié. Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer.
No, Y reconocerlo es bien difícil. claro. Por eso es muy importante centrarnos de los guerreros y hacer la pregunta mucho más honda y mucho más extendida. Aquí los guerreros son el síntoma. Claro, claro. Así es simple. Hay una, hay Dale, una Felipe, pregunta adelante. en el chat, bueno, dos, que esta se la remito a la comisionada Lucía, y dice: los principios básicos de la justicia transicional del país son válidos solo para el proceso con la extinta FARC o aplicarían para otros grupos armados que decidan emprender, ahí se me ocurrió, bueno, que decidan emprender este camino. Sí, Perdón, antes, y hay una mano levantadita después, Felipe, para darle después la palabra después de Lucía. Ok. Sí, yo creo que más que la justicia transicional, la justicia restaurativa en general vino para quedarse. Y la justicia transicional se ha usado también, como decía muy bien Memo, pues cuando tú no puedes juzgar cientos de miles de excombatientes, tú tienes que hacer una transacción un poco más ágil, un poco más macro, por eso los macrocasos también, que le represente también una reflexión muy amplia a la sociedad. Entonces yo sí creo que estas cosas vinieron para quedarse y no sé qué tan fácil sea hacer una negociación con los grupos que quedan, porque esos grupos no son en esencia actores políticos, son en esencia actores económicos, ¿no? Disputas por las rentas en el territorio y mientras no tengan un estatuto político hay que apelar, yo no sé a qué, a otra figura que no es la de una negociación de paz, puede ser una desmovilización solamente. Gracias por la respuesta. Andrés Sandoval tiene la mano levantada, entonces Andrés, tienes la palabra. Muchas gracias, Felipe, y gracias a todos por este espacio tan productivo. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Intentaré formularla de la siguiente manera, y es: ¿cómo podría articularse la noción de goce con la temática de la reinserción de ciertos actores en el contexto de la justicia transicional? Y mi pregunta está orientada sobre si es viable desde un punto ético la reincorporación de ciertos actores de la violencia en la sociedad, habiéndose traspasados ciertos límites en el actuar humano. Quiero puntualizar que esta no es una pregunta que intente avalar o no una punición hacia los responsables, sino más bien poner en cuestionamiento la factibilidad de que un sujeto, tras haber transgredido ciertos niveles de humanidad, pueda operar, abro comillas, funcionalmente, cierro comillas, en la sociedad. Y digo entrecomillado para hacerme entender, porque funcionalmente no es una palabra que me guste mucho. Yo quisiera... Sí, decide Lucía. Un momentito. O Memo. Sí, los tres. Memo, dale. Le voy a poner un ejemplo. Obama nombró como asesores financieros a los que quebraron la banca y la estafaron en los Estados Unidos. ¿Por qué lo hizo? Porque ellos sabían cómo se hacían las trampas. Ojo. Entonces, muchas veces un personaje de esos va a estar presente porque él sabe cómo se hace y sabe cómo controlar. Es lo mismo que hace un hacker. El hacker lo contratan del centro financiero que hackeó como jefe de seguridad, porque él ya sabe cómo se entran al banco. Ojo, es que esos pactos se han dado en la humanidad por todos lados. Por todos lados. Le traigo pues el más reciente, que es el de Obama, con los banqueros que quebraron la banca del este de los Estados Unidos y con los hackers. ¿Por qué no? Y ahí hay un compromiso moral. Donde vos hagas una cosa, aquí está tu prontuario. Es que el prontuario es una cosa. Ahora, Lucía, me pareció sensacional cuando uno habla con los firmantes del proceso de paz. Queridos, a ver, pero ¿cómo es la cosa? ¿Cierto? Bueno, ya, perdón.
Que me metí como a barrer a la carrera. Pero eso que decís me permite, qué pena antes de que Lucía intervenga para no perder el hilo, y es eso. Freud hablaba de unos procesos de sublimación, digámoslo así. Es decir, decía, para articularlo con la formación del niño, cuando el niño crece, están todos los procesos pulsionales y vos, por alguna incidencia, que ya ahora desde Lacan podemos decir, significante, ¿cierto?, educativa, o mueves para un lado o mueves para el otro. ¿Qué es lo que hace Obama? Obama captó que había ahí algo del orden de un saber de estos señores y de un goce de estos señores, porque había un goce en ese ejercicio, y lo logró encauzar, dice Freud muy bello, encauzar en el orden de la vida, ¿cierto? Entonces tenemos goces que pueden ser mortíferos, mortificantes o vivificantes. Y en ese sentido, ahí hay una capacidad humana, ¿cierto?, de Obama de haber captado esa dimensión. Yo no conocía esa anécdota, pero me parece preciosa, ¿cierto? Y da como para articular. Sí, Lucía. Sí, yo pues, yo es que lamento mucho que la inmensa mayoría de gente de este país no tenga la oportunidad de acercarse a esos firmantes, pero podrían hacerlo, pueden organizar una visita a cualquier ETCR, y yo pues confío plenamente en la capacidad que tienen y en la voluntad que tienen de paz, y pienso que quienes se devolvieron fundamentalmente por la traición del Estado. Y de un Estado que hizo un entrampamiento con Santrich y que iba por Márquez y que esto era en serio, como han sido casi todos los procesos de paz en este país, que han sido traicionados desde Guadalupe Salcedo hasta hoy. Y yo conocí al Paisa, por ejemplo, directamente allá en el Pato Valsillas. El Paisa decían que era uno de los guerreros más duros de las FARC, y sí lo fue, un guerrero muy duro. Ustedes no se imaginan el entusiasmo que este señor tenía, sembrando, cultivando peces, organizando y se le desbarata primero cómo se maneja un colectivo cuando tú no tienes autoridad. Eso ya es súper difícil. Él quedó a cargo de un montón de gente en ese campamento, en ese ETCR, pero ya no tienes autoridad. Entonces ya eso es una cosa dificilísima de manejar. También ellos tienen que reconfigurar una nueva identidad, porque la identidad con la que salen es una identidad que se las hemos ido desbaratando. Es decir, ellos salieron como unos guerreros de alguna manera gananciosos y hoy son unos criminales. Es decir, cómo construyen, rehacen una nueva identidad para poder ponerle un semblante a esta sociedad. Eso es una cosa que nadie se para a pensarla. Es decir, yo no sé cómo hace Timo para salir todos los días y poner la cara y decir que perdón y que lo sienten mucho, porque es que es rehacer una vida entera. Y lo otro es ver pues ese montón, eso es una muchachada de gente llena de ilusiones y llena de ganas de tener una vida digna y de tener una vida en legalidad, que depende más de nosotros que de ellos, depende de la capacidad de respuesta que nosotros tengamos. El Paisa se fue porque sintió con ese grupo que iban a por ellos la justicia, como la justicia vino por otros paramilitares después de que habían pactado que no los extraditaban. Este es un Estado infame, y si un Estado incumple, pues no tiene autoridad moral para reclamar nada. Es muy tenaz eso, es muy importante leer como esa complejidad. Pero yo les digo, hagan un esfuerzo por ir a un ETCR y verlos luchando por construir una nueva vida. Eso es una cosa absolutamente emocionante. Yo quiero decir una cosa, un minutico. Que levante la mano el que no descienda de desplazados en el árbol genealógico. El que no descienda de un guerrero. ¿Cómo hicieron para que yo esté aquí cómodamente sentado, muy bien educado, apaciblemente engordando? ¿Cómo hicieron? Porque es que el árbol genealógico de todo el mundo está metido, ahí está el guerrero y el desplazado. En Colombia, ¿quién no ha estado desplazado?
El judaísmo ha sido una historia de los desplazamientos. Entonces, ¿qué han hecho para llegar a lo que defiende Lucía tan sabiamente, tan humanamente? Les recomiendo el libro verde de Federico Ríos que acaba de salir y lo pueden comprar por internet, el libro verde de Federico, que él estuvo 10 años acompañando la vida cotidiana de las FARC. Es muy lindo ver ese ser humano ahí. En Calono, en Caldono, ¿cómo es que es? Caldono. En Caldono hubo una cosa también que dijo uno de los excombatientes y era, nosotros destruíamos casas, pero ahora que yo soy padre, ¿sí? Ahora que yo soy padre y me toca construir mi casa, ya sé cuánto vale. O sea, es como que no se hubieran dado cuenta, estaban ciegos, ¿sí? Capturados por lo que llamarían los griegos una ibris, o nosotros en psicoanálisis algo del orden de una ceguera, capturados por un goce mortífero que no los dejaba ver ninguna otra cosa, ¿cierto? Y ahí voy para que vamos terminando ya, puntuando con la literatura que nos falta, ¿cierto? Para contestar a la pregunta que nos hacen. Justamente por eso les recomendamos la lectura de Las Eriñas. No alcanzamos a escuchar el audio que teníamos para hoy, unos minuticos. Lo vamos a sugerir y que lo pongamos en la página, porque Las Eriñas son eso. Las Eriñas son de alguna manera la manera como los griegos capturaron ese goce mortífero que hay en cada uno de nosotros y que lleva a que a la mínima falta se le cobre carísimo, ¿cierto? Como, claro que en el caso de Orestes era un matricidio, ¿cierto? Él mata a su madre y las Eriñas lo persiguen con aguijones de culpa, de malestar, ¿cierto? El perseguido por esa culpa. Él pide ayuda a un tribunal de sabiduría, porque si no estaría condenado a eso, lo que decía Lucía ahora, es el criminal que está, que no tiene redención. Esas son las Eriñas griegas. Y Apolo, que está con él, le dice, ve donde Atenea, la diosa de la sabiduría, para ver qué hay allá. Y en el episodio de hoy, que les recomendamos que vean, Atenea lo acoge, pero hace justamente lo que hace la Comisión de la Verdad, escuchar las dos partes. Entonces, escucha las razones de las Eriñas. ¿Quiénes son ellas? Le pregunta, ¿quiénes son ustedes? ¿Y cuál es su función? ¿Cuál es su misión? Y después de escucharlas, escucha a Orestes. Bueno, contá qué fue lo que pasó, por qué lo hiciste. Él da sus razones. Y ella de manera muy sabia dice, yo no puedo juzgar aquí, voy a constituir un tribunal, ¿sí? Y ese tribunal será el que juzgue. Y eso será lo que escucharemos en la próxima emisión. Entonces, por eso las Euménides de Esquilo nos ayuda a pensar esto. Es que es eso, capturados por el goce de las Eriñas, que luego vamos a nombrar desde el psicoanálisis como el superyo. Hay dos superyo, el simbólico del tribunal, o este superyo absoluto, sin dialéctica, que es el de las Eriñas. Entonces, eso es lo que queremos también puntuar desde la literatura y que nos enseña la vida, o sea, que es tan válido, fue tan válido en Esquilo, en la época del siglo V a.C., como hoy, que es lo que está haciendo la Comisión de la Verdad. Ustedes funcionan como una Atenea, digámoslo así, porque ustedes no juzgan, es la JEP, ¿sí? Ustedes funcionan como una Atenea, precioso. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a los asistentes, fue una conversación bellísima. Les dejaremos en la página los recomendados para que escuchen y nos vemos el 8 de mayo en la próxima. Esperamos contar con Camila y les recomendamos mucho la página del Observajeb, los videos del Observajeb, las cápsulas y los programas de la Comisión de la Verdad que se llaman Nombrarlo Innombrable. Muy Pero bien, también busquen los reconocimientos en la página web.
En Innombrable de la semana pasada conversamos con un par de excombatientes que hicieron parte de un libro. Están un libro hermoso que también está ahí, yo se los puedo mandar con Luz Helena, sobre la naturaleza. Gracias, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Gracias. gracias. Chao. Gracias, Ay, Mona. Gracias, mi amor. Chao. Sarita, gracias. Chao, Sari.